Patricio Zuquilanda Duque, 69 años, guayaquileño, vicepresidente del Partido Sociedad Patriótica, abogado penalista, embajador de carrera. Patricio Zuquilanda fue el último candidato a la presidencia de la República en inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Su binomio es el agrónomo guayaquileño Johnny Jorge. Buenas tardes, permítame presentarme, Patricio Zuquilanda, candidato a la presidencia. Usted ya sabe qué es lo que hicimos. Sí. Libertad para trabajar a todo el pueblo, que es lo más importante. Así es. ¿No? Que todos los ciudadanos ecuatorianos puedan trabajar con entera libertad. Los ecuatorianos solo pedimos trabajo, nada más. Cuénteme, doctor, cuando usted visita los barrios, ¿con qué se encuentra? Con gente pobre, con mucha gente sin trabajo, con gente medio desesperada porque tienen conflictos, por ejemplo, con sus hijos, con la droga. Muchos no han podido entrar a la universidad, ese es el grito general de todo el mundo. Sociedad Patriótica es el partido que más camina en el Ecuador, a todo lado, y generalmente vamos a los barrios más pobres del país, donde no va nadie. Ya, vernos a los tiempos. De buena manera. Muchas gracias. Eso vamos. Yo tengo ascendencia lojana, es decir, mi familia por parte de padre somos del cordón fronterizo. Mi padre fue oficial de caballería del ejército ecuatoriano. Él fue héroe de la guerra en la invasión peruana que hubo en el año 1941. Por parte de mi madre, ella es quiteña, y por parte mía, yo nací en Guayaquil. Es decir, cuando a mí me preguntan de dónde eres, yo siempre digo ecuatoriano porque yo no tengo preferencia por ninguna de las ciudades en Ecuador, yo tengo preferencia por Ecuador. Zuquilanda lleva 36 años dedicado a la carrera del servicio exterior. Tiene un doctorado en jurisprudencia y realizó un posgrado en comercio internacional en Suiza. Tiene una especialización en planificación, desarrollo regional y asuntos amazónicos. Es muy probable que yo haya sido el primero aquí en Quito que puso un consultorio jurídico gratuito para atender a la gente pobre. Entonces mi padre me decía, oye, tú te haces abogado, pero para no cobrar a nadie, y tú eres un abogado de pobres. Abandoné esa profesión y me especialicé en financiamiento de proyectos, en planificación, en desarrollo, y eso es lo que soy. Ha sido embajador en Corea, Singapur y Tailandia. Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, en 2003, Zuquilanda reemplazó a Nina Pacari en el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego del rompimiento de la alianza entre Sociedad Patriótica y Pachacutic. Como canciller, otorgó el salvoconducto al expresidente Gustavo Noboa para pedir asilo político en República Dominicana, luego de que la justicia investigara un presunto perjuicio al Estado durante la renegociación de la deuda externa. El presente documento se extiende conforme a las disposiciones de la Convención sobre Asilo Diplomático. Los cargos en contra de Noboa fueron retirados y recibió amnistía de la Asamblea Constituyente en 2007. En 2005, Zuquilanda fue llamado a juicio político por no tomar medidas ante las fumigaciones de narcocultivos por Colombia en la frontera común y el hundimiento de barcos nacionales por la Armada de Estados Unidos en el Mar Nacional. Mirando al pasado, Zuquilanda destaca los que considera logros del gobierno de Lucio Gutiérrez, quien hoy participa como candidato a la Asamblea Nacional, y reconoce los errores que lo llevaron a la destitución. Realmente, a mí me parece que el presidente Lucio no tuvo suerte en el manejo político del gobierno, porque en otros sectores, por ejemplo, en el manejo de la producción, en el manejo del Ministerio de Trabajo, exitosísimo, en relaciones exteriores exitoso, en economía exitoso, en turismo exitoso. Es decir, en donde no tuvo suerte el presidente, me parece que fue en la negociación política que se tenía que hacer con el Congreso Nacional. Ese derrocamiento del presidente fue absolutamente injusto. Primero porque no se sujetó a la normatividad constitucional. El presidente nunca abandonó el Palacio de Gobierno, el presidente fue sacado a la fuerza por un grupo de militares que lo metieron en un helicóptero, le botaron al suelo y le secuestraron. Es decir, él fue destituido, él fue golpeado en su gobierno, él no fue sacado de una manera legal y normal. Vamos a reformar los impuestos, vamos a desbrozar ciertos impuestos y vamos a eliminar los impuestos
que técnicamente sea necesario hacerlo. Velasco Ibarra decía, dadme un balcón y seré presidente. Yo digo, dadme una radio y una televisión y seré presidente. Y Guayaquil, la ciudad donde nací, me está dando esa oportunidad. Ahora vamos a desayunar porque estamos desde las 6 de la mañana. Yo llegué a la madrugada desde la provincia de Manabí. En consecuencia, estoy con un poco de hambre y aquí en Guayaquil hacen buena comida. Evidentemente yo soy un mono aserranado, ¿verdad? Porque yo fui a Quito cuando era muy pequeño. Y en Quito los muchachos eran bien crueles. Y claro, nosotros no teníamos pantalones largos. En ese frío íbamos con pantalones cortos y vainas. Oye, me acosaban. Entonces yo le dije a mi hermano Nelson, que es ahora ingeniero petrolero, él es profesor de la Universidad Central. Le dije, oye viejo, tenemos que aprender a hablar como serranos. Y los dos practicábamos. Entonces decía, 1, 2, 2, o sea, 1, 2, 3. No, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, aprende a hablar como serrano para que no te maten. Porque pasando un día yo me daba de golpes. Porque me vacilaban todo el tiempo. Y lo mismo a mi hermano. Y desde ahí yo me aserrané. Pero claro, eso me sirvió muchísimo porque yo entiendo la mentalidad costeña muy, muy profundamente. Entiendo la mentalidad serrana muy profundamente. Hola, mi amor. Qué gusto verte. Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Qué vas a comer? Patricio Zuquilanda está casado con Priscila Flores. Nos conocimos en Cancillería, porque yo soy funcionaria de carrera y él también es funcionario de carrera de Cancillería y ahí nos conocimos. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos cuando él fue ministro, pero la situación personal se desató un par de años después, cuando coincidimos en México, por un tema que yo había ido a estudiar una maestría y él vino a hacer un trabajo específico de consultoría para la Organización de Estados Americanos. ¿Qué me gustó? Evidentemente que es un hombre que tiene mucha experiencia, que es muy cosmopolita, que ha visto el mundo, ha visto otras culturas, que no le tiene miedo a los cambios, que es una persona flexible, que tiene una mente muy joven, que tiene un espíritu muy joven. Que la gente... De ganar Zuquilanda las elecciones, Priscila plantea recuperar la figura de la primera dama. Este país está huérfano de primera dama y esa es la gran falencia en el sector social. Claro, la primera dama ha tenido sus vinculaciones personales, sus motivaciones personales que no le han permitido ejercer el puesto de primera dama. Sin embargo, me parece que es fundamental que eso se recobre, que habrá que hacer una derogación del decreto mediante el cual el presidente Correa eliminó legalmente la figura de la primera dama y volver a instaurar esa figura en el país. Porque la primera dama es una madre del país, es la madre de los que no tienen voz. En el programa de gobierno presentado al Consejo Nacional Electoral, hay 7 páginas en donde se destaca que Sociedad Patriótica es un partido nacionalista, latinoamericanista, revolucionario, integracionista, justicialista, igualitario, humanista, basado en pensamientos de hombres como Espejo, Bolívar, Sucre, Eloy Alfaro, entre otros. Plantea cambios a nivel económico, político, social y judicial. Nosotros responderemos a la recuperación del país con desarrollo y tenemos 4 puntos fundamentales. La banca internacional, a la cual yo voy a permitir el ingreso de inmediato, el siguiente día, cobra de intereses el 1,5%. Es decir, no necesitaríamos ni siquiera del Banco de Fomento, Banco Nacional, como se llame, ni siquiera de la corporación financiera, para financiar proyectos de los ecuatorianos que necesitan crear riqueza y empleo. Primera cosa. Segunda cosa. Tenemos 600,000 jóvenes en este momento totalmente desempleados. Estos jóvenes necesitan que se abra el trabajo por horas. Tercero, lo que hay que dar a todos los campesinos ecuatorianos, a los productores ecuatorianos, lo que se necesita darles es oportunidades. ¿Cómo? Abriendo con tratados de comercio internacional con las mejores economías del mundo. Y cuarto, finalmente, los que se instalen en Quito y Guayaquil, las empresas extranjeras en Quito y Guayaquil, le vamos a dar exoneración de 5 años de no pagar impuestos. Los que se instalen en provincias, 10 años que no paguen impuestos. Y los que se instalen en zonas de frontera, 15 años que no paguen impuestos. A diferencia de otros candidatos, Zuquilanda sostiene que la decisión de eliminar o reducir impuestos será evaluada técnicamente. Los exámenes técnicos son los que van a determinar si nosotros vamos a eliminar impuestos o no vamos a eliminar impuestos.
pero uno no puede ser irresponsable y decir de una vez vamos a eliminar como que fuera con una guadaña todos los impuestos del mundo. No, hay que estudiar técnicamente para que la sociedad esté conforme con los impuestos que paga y nosotros a la vez estemos conforme con los impuestos que se cobra de parte del gobierno. Suquilanda sostiene que de ganar, su gestión será transparente. Para mí la democracia significa la libre expresión, la libre opinión total, ¿no? Y recobrar la libertad significa que todos los ciudadanos ecuatorianos, a través de los medios de comunicación o por cualquier medio que les sea posible, se informen de lo que está pasando en la administración pública, porque nada es secreto. Que el ciudadano ecuatoriano prenda su radio, prenda la televisión y escuche la administración pública directamente de lo que está pasando con los ministros y el presidente de la República. Eso para mí es recuperar la libertad. En lo que corresponde al sistema judicial, el plan de gobierno plantea modificar leyes como la del agua, comunicación y drogas, y se crearán fiscales y jueces invisibles. Se designa 100, 200 jueces para que en la sombra, sin que nadie les conozca, ellos juzguen, y ellos tampoco son conocidos del delincuente, de la persona que ha cometido un ilícito. Es la única forma de que el delincuente no trate de comprarle al juez y que el juez tampoco sepa a quién está juzgando. Su plan también incluye la reestructuración de la seguridad social. Vamos a hacer un acuerdo de pagos para pagar el 33% que han tomado del fondo de cesantía de todos nosotros para meter en el programa de desempleo del gobierno. Y vamos a poner la plata que le debe el gobierno al IES del 40%. La evidencia es que se ofrece mucho en campaña y se cumple mucho. Así es. Yo soy uno de los críticos de eso. ¿Se va a cumplir todo lo que usted propone? Yo le voy a jurar a usted, frente a todos mis colegas aquí, a gente que yo respeto, gente del pueblo que trabaja, yo voy a levantar las dos manos y le voy a jurar que todo lo que yo he dicho aquí lo voy a cumplir. Le juro, con las dos manos, le juro.